Estoy muy contenta porque tengo al primer invitado del podcast. Hoy nos acompaña Jay. Jay Prasad es psicólogo sanitario, licenciado por la Universidad de Málaga, donde ejerce en consulta tanto presencial como online. Está especializado en terapias contextuales y es cofundador de Psicoflix, un podcast y una plataforma de formación para psicólogos con orientación conductual contextual. Muchos psicólogos escuchamos tu podcast, Jay, me incluyo. Bienvenido, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a ti, Natalia. Para mí es un honor estar estrenando este nuevo formato dentro del podcast y estoy muy feliz pues de estar aquí contigo y compartir este ratito hablando de algo que nos encanta tanto. Hoy vamos a hablar con Jay sobre ACT, sobre la terapia de aceptación y compromiso. Y recordar que este episodio también estará disponible en vídeo en YouTube, así que dejaré en las notas del episodio un enlace para que podáis entrar. Jay, ¿cómo empezaste a interesarte por ACT y a trabajar desde este enfoque? Pues la verdad que ha sido un proceso como si fuera una bola de nieve, poco a poco se ha ido dando, ¿no? Y ya comenzó incluso estando en la carrera, ¿no? En 2012, que fue el cuarto año de carrera, me encontré con un libro de Ruth Harris, que es La trampa de la felicidad, que lo recomiendo muchísimo, me encanta Libro ese, maravilloso. ese libro, es una pasada, la verdad que tiene una forma tan sencilla y tan brillante de explicar los procesos de ACT accesibles a todo público, que me parece genial. Y yo di con ese libro en aquel momento de casualidad y justo coincidiendo casi en el tiempo me dio clase José Molinero, que es uno de mis maestros, una persona que, pues, que ha formado muchísimas personas en el ámbito contextual. Y ya ahí me empecé a interesar un poco sobre las contextuales, ¿no? Yo ya me olvidé de eso y justo cuando terminé la carrera, por ahí por 2013, junto a algunos compañeros, pues empezamos a hacer un grupo de estudio autónomo de ACT. Empezamos a interesarnos un poco pues sobre ACT y montamos un primer proyecto previo a Psicoflix, donde pues también traíamos a distintos docentes que venían a dar clases y entonces pues yo ahí ya empecé como a interesarme un poquito más en profundidad. Pero bueno, justo en ese momento pues me coincidía que estaba opositando a hacer el PIR, entonces estaba compaginando ambas cosas y no le podía dedicar el tiempo que quería, ¿no? Al estudio. Y progresivamente, pues con el tiempo pues de ese proyecto derivó Psicoflix. Te hablo de 2018, mediados, principios de 2018 empezamos ese proyecto. Y ahí ya sí que el hecho de poder hacer entrevistas cada semana hizo que de alguna forma pues me llevara a estudiar de forma más profunda cada semana, obligarme ya casi por sistema bueno, a conocer un poco más cómo se van dando los procesos desde ACT. Y el hecho de empezar a ser como terapeuta también por aquellas fechas, pues ya eso hizo pues que tanto la clínica como el mundo más académico se fundieran, dieran la mano y me permitiera pues integrar cosas que veía en consulta, las podía trasladar a lo que estudiaba y luego podía comunicar en el podcast, como cosas que había en el podcast luego se trasladaban pues a la parte más clínica, ¿no? Entonces como que se ha ido juntando la curiosidad en este mundillo contextual y bueno, yo siento que cada vez que leo me quedan muchísimo más por aprender y me quedan cientos de libros por leer y creo que bueno, pues eso también es la parte bonita, ¿no? De este un trabajo que se va a construir y espero seguir haciéndolo pues hasta el último día que yo sea terapeuta, ¿no? Y además es algo que no se agota nunca, ¿no? Esas ganas de aprender y de formarse y de saber. Y a mí me pasa también que muchas veces cuanto más leo siento que no sé nada. Entonces, pues qué bonito y qué importante esto. Jay, cuando empecé con Psicolabis, partía de la idea de hacer una psicología más accesible, más cercana, más comprensible para todos, incluso para que lo pudiera entender mi hijo que tiene 7 años. Sí. ¿Cómo explicarías qué es ACT a un niño de 7 años?
Pues es un reto, ¿eh? Porque creo que muchas veces los terapeutas y los psicólogos tendemos a hablar en un lenguaje que incluso es difícil para nosotros mismos, ¿no? Como Mm. terapeutas entender lo que estamos leyendo en los propios libros. Entonces creo que es un reto, pero me voy a embarcar a intentar hacerlo, ¿no? A mí me gusta identificar como los pensamientos, las emociones y las sensaciones como la mente. Y lo que yo Ujú. le explicaría a tu hijo o a cualquier persona pues de esa edad, le diría que nuestra mente es como un amigo muy pesado, muy, muy, muy pesado, que habla todo el rato, habla sin cesar, ¿no? Nuestros pensamientos no dejan de venir, es algo que viene de forma muy continuada y a veces pues este amigo pesado dice cosas útiles, ¿no? Te puede decir, oye, hace frío, ponte un abrigo, haz los deberes, prepárate las cosas, ¿no? Pero otras veces se pone como muy dramático y nos puede decir cosas como pues te va a salir fatal el examen, te va a salir muy mal la entrevista, te va a salir muy mal el examen. Entonces, ACT lo que hace es que nos dice o nos ayuda a ver que Ujú. este amigo no se va a callar, porque su cometido es hablar todo el rato. Y siempre pues podemos elegir escuchar lo que dice o no lo dice, ¿no? En función de la utilidad que eso tenga para nosotros. Entonces, quizás nuestro amigo nos dice, oye, pues, ¿para qué vas a estudiar si vas a suspender el examen? Pero igual yo puedo hacer caso a ese amigo y dejar de estudiar o no hacerle caso y seguir enfocándome en lo importante, ¿no? Entonces te diría que la mente es como un amigo muy pesado que habla todo el rato y que a veces pues está bien hacerle caso y otras veces no. Y ACT lo que nos ayuda es pues a seleccionar cuándo es útil hacer caso a ese amigo y cuándo no, ¿no? Qué importante. Y ACT se relaciona mucho con los valores, con lo que es importante para nosotros, con construir eso en medio de la incomodidad, del malestar, conseguir esforzándonos, yendo a eso que es importante para nosotros. En tu experiencia clínica, Jay, ¿qué es lo que más bloquea a las personas de comprometerse con sus valores, con lo que es importante para ellas? Ujú. Pienso como que hay varios elementos que están operando cuando eso pasa, ¿no? Por un lado, pienso que cuando nuestra mente, nuestra capacidad para relacionar cosas con cosas, a veces empieza a expandirse. Empieza a expandirse en el sentido de que uno vive una situación Mm. de malestar en su vida y ese malestar trae cierta información, ¿no? Y uno, pues cuando recibe esa información puede empezar a darle vueltas a esa información, podemos empezar a rumiar, a darle vueltas acerca de qué nos ha pasado. Y nos construimos narrativas o historias en base a ese malestar. ¿Qué pasa? Que a veces ese malestar, por nuestra propia capacidad del lenguaje, se puede volver tan amplio que puede ocupar muchísimo, muchísimo espacio de nuestra vida, ¿no? Nosotros podemos sentir dolor y con ese dolor podemos notar ese dolor o podemos empezar a luchar contra ese dolor. Entonces, cuando uno empieza a luchar contra ese dolor se amplifica y empezamos a crear como redes con significado que se van Ujú. ampliando, ¿no? Entonces, uno empieza a rumiar sobre eso, empieza a dar vueltas sobre por qué me ha pasado esto, por qué me está pasando esto y por qué yo, el mundo no es justo y esto no debería ser así. Entonces, creo que la rumia es un factor muy, muy importante de cara a no poder conectar con esa parte valiosa, ¿no? Porque mientras uno está enfrascado en lo mucho que le está doliendo esto, eso puede ser un factor muy paralizante para que la persona no se mueva a esa otra cosa que tiene delante que quizás es más importante, ¿no? Entonces te diría que un elemento fundamental es la rumia, ¿no? Y dentro de eso, cuando uno está sufriendo, no Mm. solamente rumia, sino que puede hacer muchas acciones para no sufrir. Uno puede ser, ¿qué te digo yo? Pues uno puede beber, puede tomar Ujú. pastillas, puede dejar de comer, puede comer en exceso, puede dormir, puede quedarse despierto muchas horas, trabajar más o trabajar o no trabajar nada, ¿no? Uno empieza a hacer ciertas cosas para mitigar ese malestar. Pero ¿qué pasa? Que ese malestar o las cosas que hace con ese malestar funcionan un ratito, muchas veces, pero esa estrategia a largo plazo parece que como que lo que hace es que la persona no se mueva hacia ciertas cosas que quizás son más importantes, ¿no? Entonces te diría por un lado la rumia, por otro lado las cosas que uno hace ante la rumia, ¿no? ¿Qué hace uno Ujú. cuando aparece ese malestar?
Y otra cosa muy importante que no se suele mencionar es que uno no haya tenido en su vida eh, experiencias donde haya podido conectar con eso valioso, ¿no? Entonces uno ha tenido un contexto que no le ha facilitado el hecho de conectar con algo que para esa persona es importante. Entonces, creo que esos tres elementos resumen muy bien, de alguna forma, pues mucha de la dificultad que uno puede tener para conectar con algo que es importante, ¿no? Y a todo eso pues se le añade la capa del contexto, ¿no? Hay ciertos contextos que pueden favorecer que o facilitar que una persona pueda conectar con eso y hay ciertos contextos pues que promueven todo lo contrario, ¿no? Entonces, todos esos elementos de alguna forma se aplican o funcionan de forma conjugada y, bueno, pues pueden dificultar o facilitar la conexión con esos valores, ¿no? Que claro nos lo has dejado, Jay, esa interrelación entre la rumia, entre la evitación, ¿no?, de nuestras experiencias más incómodas y entre el contexto de cada uno que es tan importante y que no todos pues tenemos las mismas circunstancias. Ujú, ¿Y cómo podemos descubrir nuestros valores en medio de estas rutinas muchas veces estresantes y exigentes? ujú. Creo que muchas veces, ¿no? Como terapeutas podemos no tener en cuenta el contexto y creo que es un problemón, ¿no? Porque el contexto baña todas las experiencias. Donde uno nace eh, no es elegido y ese contexto va conformando una forma de funcionar en la vida, ¿no? Entonces creo que eso que has mencionado es muy importante porque también es una limitación en terapia. mm, Todos venimos con ciertas condiciones que no hemos elegido y yo he perdido la cuenta de la cantidad de personas con las que he trabajado donde el contexto ha sido un limitador muy importante para poder hacer eso que es valioso, ¿no? O sea, si tú no tienes una vivienda Mm. accesible, tú no tienes un trabajo que te permita pues tener un tiempo en tu día para ti, por ejemplo, o que te permita conectar con algo, ¿no? Si tú llegas a casa después de haber trabajado 8 horas y has tenido 2 horas de transporte, el tiempo que tienes quizás para pasarlo con tu niño, lo mismo ni siquiera coincides en Mm. la franja horaria con tus niños, ¿no? Entonces creo que el contexto es un limitante muy importante hacia poder conectar con ciertos valores, ¿no? Y vivimos en un contexto capitalista que baña todo, ¿no? O sea, eso no se puede obviar, ¿no? Uno no puede escapar a su contexto, ¿no? Entonces, el contexto No nos lo pone baña a todos, fácil. no lo pone fácil, No. ¿no? Esto no sé si has escuchado alguna vez el chiste, ¿no? De dos peces, ¿no? Que están en el agua, ¿no? Y uno le dice al otro, ¿no? No veas cómo está el agua hoy, ¿no? Y el otro dice, ¿qué agua? ¿no? Entonces, como que uno si es sensible al contexto, pues también puede ver las limitaciones que ese propio contexto le ofrece, ¿no? Entonces, lograr pequeñas acciones valiosas en contextos tan limitantes es incluso más complicado en terapia, incluso más Mm. valioso, ¿no? Poder lograr eso, ¿no? Entonces, hay ciertos contextos que pueden propiciar los problemas psicológicos, esto que hemos llamado nosotros, ¿no? Desde ACT lo que estamos intentando promover es la flexibilidad psicológica, y hay contextos que rigidifican, es decir, que Mm. mm, generan menos posibilidades de poder avanzar en la vida, ¿no? Y hay contextos pues, que son nutritivos, hay contextos que facilitan todo, yo fascino los contextos me fascinan los contextos pues, que he visto, ¿no? Que permiten florecer a la vida de las personas y hay otros contextos que no. Entonces, para mí, eso que han mencionado de poder descubrir nuestros valores en medio de lugares estresantes o exigentes, creo que es una dificultad añadida a todo el trabajo terapéutico. Y creo que lo bueno de ACT es que se pone el foco en el contexto también, ¿no? No solo es en la persona, sino en la relación de la persona con el contexto. Em, y los valores no solo se descubren pensando, sino se descubren actuando, ¿no? Mm. Entonces, podemos siempre probar pequeñas acciones alineadas y ver si esas acciones van en coherencia con lo que uno quiere en la vida, ¿no? Entonces, uno puede seguir eligiendo hacer ciertas cosas incluso en contextos incómodos o difíciles, ¿no? Yo puedo tener un trabajo muy duro, pero incluso en ese trabajo puedo elegir cómo me quiero relacionar con mis compañeros.
yo puedo tener un contexto muy duro y aún así puedo elegir cómo quiero comportarme con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos o con cualquier otra persona, ¿no? Entonces, incluso en contextos difíciles, lo que ACT propone es que uno puede encontrar pequeñas acciones valiosas que le pueden llevar a conectar, ¿no? Con eso, ¿no? Y al final podemos ver el dolor como una brújula, es decir, esto que estoy sintiendo, ¿qué me dice? Este dolor que estoy sintiendo me dice alguna información importante sobre lo que para mí es valioso, Mm. ¿no? Entonces, incluso en esos contextos tan difíciles, el reto es poder encontrar esos micro momentos que uno pueda conectar con eso que para uno es valioso o importante, ¿no? Y qué gratificante poder conectar con eso en esos momentos, especialmente en contextos más difíciles, ¿verdad? Ujú. ¿Crees que es posible, Jay, ser demasiado flexible psicológicamente? ¿Crees que hay límites donde la apertura, donde la aceptación puedan volverse contraproducentes? ¿Qué piensas tú sobre esto? Ostras, pues sí, ¿no? Yo creo que aquí se da la paradoja de la flexibilidad, ¿no? Eh, uno si es muy inflexible se vuelve rígido, Mm. pero es igual de problemático ser muy inflexible como muy flexible. Es decir, si yo se puede volver en tu contra, ¿no? Esa misma flexibilidad. Es decir, si yo estoy intentando constantemente ser flexible, en realidad estoy siendo rígido. Porque estoy siguiendo una regla o unos pensamientos, ¿no? Que me llevan a hacer lo mismo. Entonces, es una paradoja la flexibilidad. Lo que mm, uno puede proponerse dentro de esa flexibilidad es como la apertura tiene que ser también contextual, ¿no? Es decir, ACT no propone ser abierto porque sí, sino que esté conectado con un propósito o con algo importante, ¿no? Y aquí volvemos al contexto, de hecho, ¿no? Para mí sería problemático que una persona generara aceptación en un contexto de acoso laboral, en un Mm. contexto de bullying o en un contexto de maltrato, que eso también lo hemos visto muchas veces en terapia, ¿no? Y no hay que tolerar esas situaciones ni aceptar en esas situaciones, ¿no? Quizá ahí lo más útil es huir o escapar de ese contexto. Entonces, a veces ser flexible y aceptar pues nos lleva a quedarse y sostener una conversación incómoda y a veces esos mismos valores pueden significar irse de ese sitio o poner un límite claro o no querer contactar con ese sitio. Entonces, la aceptación, eh, uno puede volverse muy flexible a la aceptación, pero no es a la situación, sino a la sensación que a uno le genera esa situación, que son cosas muy distintas, ¿no? ACT propone tolerar cualquier situación de abuso o maltrato o acoso que pueda uno vivir, sino a las experiencias que eso genera y hacer algo conectado después una acción con esa, ¿no? Entonces uno sí que puede ser muy flexible, la flexibilidad no tiene límites siempre que no te la propongas como una regla rígida, ¿no? De tengo que ser flexible, ¿no? Porque esto es como si em, pienso, ¿no? Uno tiene que adaptarse contextualmente a las cosas. Entonces, si yo todos los días salgo a la calle y salgo con un Mm. abrigo y en verano salgo con un abrigo, pues no estoy siendo sensible al contexto, ¿no? Y de la misma forma, si uno sale en mangas cortas en invierno con el frío que hace hoy, por ejemplo, pues es un problema. Entonces, Aquí no veas. aquí también, estamos a distancia, pero aquí también, ¿no? Entonces, ACT lo que propone es mirar la experiencia y en base a la experiencia elegir, ¿no? Cuando es útil Mm. ser flexible y a veces es útil también ser rígido, mantenerse en las cosas que uno quiere, ¿no? Entonces ahí está ese juego, es como un péndulo diario en el que uno puede moverse en un polo y luego en otro y en otra situación en otro, ¿no? Entonces es un reto también, ¿eh? Eso, No es fácil, ¿no? no es fácil. Ser flexible en la flexibilidad. Me encanta el concepto, no lo había escuchado nunca así, me encanta. Yo tampoco me lo acabo de... Deberías patentarlo porque es muy buena. Jay, una cosa que nos puede seducir, que a mí misma, pues cuando empecé a interesarme en me pasó, es querer usar la aceptación como una estrategia para que la emoción incómoda
disminuya, pero sabemos que así no funciona igual. Ujú. ¿Cómo podemos aceptar sin resistencia? ¿Cómo podemos usar ACT sin convertirlo en una estrategia para no sentir emociones incómodas? Ujú. Me parece una pregunta brillante porque en la experiencia clínica nos demuestra eso, ¿no? Muchas veces en terapia hacemos ejercicios o hacemos ciertas dinámicas para ayudar a la persona a notar sus experiencias y a no quedarse pegada a esas experiencias. Y me ha pasado, sin darme cuenta también, ¿no? De que la persona esté utilizando eso constantemente para evadir la sensación, ¿no? Un ejercicio que era para permanecer en la situación, uno lo está utilizando como una especie de control. Y el terapeuta tiene que estar muy atento a eso en terapia porque nos han enseñado, la cultura nos enseña que tenemos que controlar las sensaciones, los pensamientos, Sí. las emociones y toda la cultura va enfocada hacia eso. Yo de hecho la consulta en Málaga la tengo cerca del Corte Inglés y siempre paso por la vitrina y veo los libros que tienen expuestos, ¿no? Y si ves todos los títulos de los Mm. libros giran en torno a la idea de controlar, ¿no? No te sientas así o aprende a sentirte de esta manera, no pienses así o aprende a pensar distinto. Entonces, toda la cultura que nos baña está enfocada a controlar sensaciones y emociones. Entonces, que eso pase es totalmente normal. Es de hecho parte del problema, ¿no? Que trae a la Mm. persona en terapia. Entonces, que eso pase es totalmente natural. A mí me gusta mucho normalizarlo porque creo que es lo que nos han enseñado a hacer, es lo que hemos aprendido de forma evolutiva Ujú. y cada vez eso está pasando más. De hecho, ¿no? Los contextos tienden a generar mayor rigidez en el presente. Es decir, cada vez hay más enfoques enfocados a precisamente a controlar las sensaciones, emociones, ¿no? Ahora lo estamos viendo con el resurgimiento del estoicismo, ¿no? Yo no me tengo Ya. que sentir de una determinada manera, ¿no? Entonces, que eso pase es totalmente normal, partiendo de esa base, en terapia tenemos que detectar si eso está pasando, ¿no? Porque ACT es un enfoque que muchas veces es contracultural. A nadie nos enseñan a aceptar las emociones, a tolerarlas, a sentirlas, a hacerlas espacio, a habitarlas. No nos enseñan a eso, ¿no? Y es un shock muchas veces que las personas cuando lo ven en terapia es como, ostras, que llevo todas 20 o 30 años haciendo lo mismo en mi vida y ahora me estás pidiendo que haga algo muy distinto. Y entonces, pues, en ese contexto, uno puede entender que intentemos incluso en momentos difíciles, en vez de tolerar o sostener, hacer lo contrario, ¿no? Entonces, no sé si hay una respuesta a tu pregunta, pero Ujú. sí que sé que es un esfuerzo que uno tiene que tener en cuenta como terapeuta en esos contextos para evitar que eso pase, ¿no? Porque de nuevo eso podría estar retroalimentando lo que la persona ha venido haciendo toda su vida, ¿no? Y quizá hacer eso le está llevando a ciertos caminos que no son los que uno quiere transitar, ¿no? Y qué difícil, ¿no? Pues ir en contra de nuestras propias reglas verbales que nos han vendido desde que éramos pequeños y van un poco en contra de la mente, ¿no? Que la mente al final lo que busca es el placer y la comodidad y todo lo que no sea cómodo, pues si te ponen Netflix y un bote de helado o te ponen a hacer una tarea incómoda, pues Yo lo es obvio lo que compraría vamos también. a elegir. Mm, usa el lenguaje de la metáfora. Ujú. ¿Podrías compartir alguna metáfora para los oyentes, alguna que te guste? Vale. Em, Fíjate que las metáforas, los ejercicios experienciales, las paradojas, son una parte esencial del trabajo en ACT. Mm. Muchas veces en la propia terapia podemos ser muy verbales en el sentido de dedicarle mucho tiempo a razonar sobre las cosas y lo que nos demuestran las investigaciones es que a través de las metáforas hacemos como un puente y llegamos a trabajar ciertos procesos sin decirlo directamente a la persona, ¿no? Entonces podemos utilizar analogías, metáforas que nos permitan trabajar ciertos procesos terapéuticos mediante pues, esos elementos, ¿no? Y eso nos facilita mucho el trabajo porque ya no tienes que convencer a la persona, sino que puedes poner una metáfora y es muy importante que las metáforas estén conectadas con la vida de la persona, ¿no? Muchas veces
a nosotros como terapeutas pues hemos comprado muchos libros y nos vienen las metáforas típicas, ahora lo podemos ver incluso en las propias redes sociales, ¿no? Que se divulgan muchas metáforas, pero claro, esas metáforas están en los libros y esas metáforas pues si uno las utiliza de forma rígida, podríamos volver al ejemplo del abrigo, ¿no? Yo tengo que llevar un abrigo los 24 horas, los 365 días del año, pues sería problemático, ¿no? Entonces, lo importante de las metáforas es encontrar qué ropa le viene bien a cada persona, ¿no? Y adaptarlas a ese contexto, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado con personas pues que son del ámbito sanitario, por ejemplo, pues que se dedican a la farmacia y utilizar metáforas en ese momento en la propia terapia, que por eso me gusta mucho la terapia, porque es un espacio muy creativo de conectar, por ejemplo, un fármaco y el efecto secundario del fármaco. Es decir, el fármaco sería pues acercarte a tus valores, ¿no? Me tomo esto y me llega a acercar a los valores, pero el efecto secundario de eso es sostener la incomodidad, ¿no? Que eso me trae. Entonces, yo utilizo las metáforas que están en los libros, pero las intento adaptar mucho a lo que va ocurriendo en terapia y la experiencia terapéutica pues te permite luego pues un poco fluir, ¿no? Y generar metáforas en ese momento. Y no tengo como metáfora muy favorita Ujú, localizada, pero tengo una que recuerdo muy bien de precisamente me llamó mucho la atención el libro de Ruth Harris, el de La trampa de la ujú. felicidad, y me acuerdo todavía de esa sensación que me dejó en el 2012-2013 cuando leí ese libro, y era ver al terapeuta y al paciente, o al cliente, como si ambos estuvieran en montañas distintas y ambos estaban escalando, ¿no? Intentando pues, dirigirse a eso que era valioso y la única diferencia es que desde la montaña del terapeuta, el terapeuta podía ver los obstáculos que tenía la persona por delante, ¿no? Y podía indicarle quizás que si tira por un camino u otro, pues puede llegar más fácilmente a seguir escalando, ¿no? Y el paciente también ve cosas de la montaña del terapeuta. Esto no, esto es bidireccional, ¿no? No es solo unidireccional. Entonces, esa metáfora me gustó muchísimo porque creo que sitúa al terapeuta y a la persona en una simetría y coloca al terapeuta en el lugar donde realmente le corresponde, ¿no? Que es un acompañamiento. Yo no sé más que la persona que me viene delante, ¿no? Yo no sé ni lo que voy a comer hoy al mediodía, ¿cómo voy a saber lo que para esa persona es lo importante? Entonces, creo que esa metáfora me gustó mucho, es de la que más recuerdo en el día a día y la intento tener presente como terapeuta para, bueno, pues también yo colocarme en el lugar que me corresponde, ¿no? Qué metáfora tan bonita, tan necesaria, además para nosotros los terapeutas, tenerlo claro. Y sí, estoy de acuerdo en que esas metáforas personalizadas para cada persona, pues mucho mejor, ¿no? Para las personas que nos están escuchando y quieran profundizar después de escucharte en AD, que se hayan interesado, que les haya gustado este enfoque, ¿qué libro, recurso? Bueno, has comentado el libro de Ross Harris, La trampa Ujú. de la felicidad. ¿Hay algo que recomendarías aparte de Psicoflix? Bueno, escuchar tu podcast también, que Bueno, creo escuchar mi que podcast. habla pues de ciertos procesos, ¿no? Aunque no los menciones, pues sí que hablas de ciertos procesos y con mucha amabilidad y mucha tranquilidad, ¿no? Mencionas muchos procesos que se trabajan en terapia de fondo. Y libros, si son para profesionales, te recomendaría, por ejemplo, Croquis de Fabián Maero, que es un libro que me encanta porque de alguna manera em, disecciona todos los procesos de ACT y pone ejemplos terapéuticos de cada cosa. Un libro muy práctico, además escrito con su humor, que es muy característico. Luego tendríamos La terapia de aceptación y compromiso, un tratamiento orientado a valores, que es el libro clásico de Kelly y Luciano, también buenísimo. Han pasado, no sé si 25 años de ese libro y todavía sigue vigente pues todo lo que cuentan ahí. Hay muchos ejercicios también, bueno, muchas metáforas, muchos ejercicios. Luego tenemos el de Fundamentos y Aplicaciones de FACT, que es de mi compi Juanjo, que también es un libro muy brillante, ¿no? Que aúna ACT y FAP en FACT, ¿no? Hace como una integración de ambos y el único libro en español que hay sobre el tema, así que lo recomiendo mucho. Y hay otro que me encanta, que es de mis favoritos, que es El corazón de ACT, de Robin Walser y Manuela O'Connell. Ah, Y el tercero, no sé si era Campbell, creo este que no se lo llamaba. conozco, así que me lo apunto ¿No? yo. Pues este es buenísimo porque es un libro enfocado a lo que el terapeuta hace en terapia. Y
reflexiona sobre ACT, pero aplicado al terapeuta, ¿no? Y hace un montón de preguntas que yo siempre que revisito el libro encuentro alguna perla nueva que me llama mucho la atención, ¿no? Y me hace repensar pues sobre el proceso terapéutico. Y de verdad que es uno de mis libros favoritos. Creo que no está todavía traducido a castellano. Creo que hay proyectos por ahí, pero no todavía no está. Y lo recomiendo mucho. Ya te digo, de mis libros favoritos. Em, y luego como recurso, bueno, el podcast puede ser un recurso muy fácil. Pienso en cuentas también de Instagram, ¿no? Denisa Praje tiene una cuenta muy buena, Ángela Rever también. Hay una cuenta que he descubierto hace poco que se llama En medio del contexto. También muy buena porque habla de RFT, sobre todo pues desde un lenguaje más coloquial. Carlos Moratilla tiene una newsletter que me gusta mucho. Darío Benítez tiene una newsletter también muy chula. Y la cuenta de Grupo ACT Argentina, que es de Fabián Maero también, pues sube una cantidad de posts que explican mucho de los procesos que están en el libro de Croquis y que además pues lo explican pues de una forma muy, muy amable, ¿no? Y para terapeuta, la última cosa que así que se me ha venido a la mente pues esta comunidad ACT, que es un grupo de supervisión gratuito desde el modelo Portland, que está llevado por Tony Fernández, que es también un compañero muy majo y muy amable. Y, y ahí pueden encontrar pues supervisiones mensuales con la gente de manera gratuita y es un espacio de entrenamiento y conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que con todo eso tienen allí un megapack de experiencias que pueden ayudarles a entender y sobre todo experienciar. Yo creo que es muy importante no solo quedarse con lo que uno lee, sino experienciar, vivirlo y trabajar sobre ello con uno mismo y con los demás, ¿no? Y qué importante vivirlo y sentirlo, que no es lo mismo que contarlo. Por supuesto, nos has dejado un montón de recursos. Aprovecho para promocionar mi newsletter. Desde Que luego, bueno, para solo tengo 2 adelante. artículos, pero bueno, poco a poco. Y Jay, ha sido un placer escucharte. Me ha encantado, he disfrutado mucho. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Me lo he pasado muy bien. Se me ha hecho cortísimo el tiempo aquí. Y bueno, deseo pues que todo el podcast tenga muchísimo éxito y que sigas construyendo esto pues con tanto cariño y sentido como lo vienes haciendo hasta ahora. Muchas gracias, Jay. Muchas gracias.